escéptico de manera rápida, que conste que ese día no me enviaron a mí ningún mensaje, yo ahí estuve como bobo esperándolos hasta las 8 de la noche. Entonces, vámonos en fa. A ver, sepsis es definido como un criterio, como una infección en la cual hay una respuesta inadecuada que pone en riesgo potencial la vida, que es potencialmente riesgosa, ¿va? Entonces, básicamente, la sepsis es definida como un proceso potencialmente mortal secundario a la respuesta que tiene el hospedero contra un proceso infeccioso. Ahora, vamos a ver que como tal bueno, hay algo que nosotros llamamos signos de respuesta inflamatoria sistémica. Esto nos habla de cuando tenemos una temperatura mayor a 32, a 38,2 o menor a 36. Este punto de menor a 36 es algo que a veces no toman en consideración. Recuerden que la hipertermia, si es una respuesta como tal bueno, no fisiológica, fisiopatológica de inflamación, pero la hipotermia también es algo bastante controversial. Entonces, el que ustedes tengan una hipertermia o una hipotermia es una situación que le está hablando de respuesta inflamatoria sistémica. Frecuencia cardíaca 90 es un tanto discutido. Lo que ya se toma muy en consideración estrictamente son 100, pero desde 90 ustedes pueden estarla sospechando. No sé si tomen en consideración o han leído que anteriormente la frecuencia cardíaca normal era de 60-80. Sin embargo, por personas obesas como yo que requerimos una frecuencia cardíaca mayor para satisfacer las demandas del cuerpo, pues fue que se subió a 100, pero la realidad es que 80 era el límite superior normal. Entonces, la frecuencia respiratoria que sea menor a 20 respiraciones por minuto o una PSO2 que esté menor a 32 milímetros de mercurio. Tomen en cuenta que ya habíamos hablado que una situación de una hipocapnia también nos causa una vasodilatación cerebral y la presencia de leucocitosis mayor a 12,000. Tomen en cuenta que para ancianos es mayor a 10,000 o que también tenemos una leucopenia menor a 4,000 o bien que haya más de un 10% en bandas. De hecho, no es normal que haya la presencia de bandas. Entonces, con que ustedes tengan un 1% es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, entonces, como les decía, la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Es decir, es una infección que se ha diseminado del sitio. La inflamación es un proceso inmunológico que está destinada a que ustedes tengan una remisión de este proceso infeccioso que esté limitado. El problema es que cuando ésta se disemina, la respuesta inflamatoria que se causa ya es desregulada. Entonces, esta tormenta de citocinas que se libera es la encargada de que muchas veces tengan una complicación mayor que solamente el proceso infeccioso per se. En cuanto al choque séptico, vamos a encontrar que es un estado de hipoperfusión sostenido. Va a ser secundario a la sepsis y que va a ameritar terapia vasopresora para mantener una tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y que tiene un lactato mayor a 2 milimol sobre litro, pero que está en ausencia de hipovolemia. La guía de Survivor Sepsis dice que ustedes tienen que considerarlo a partir de 1,8 milimol por litro con respecto a sepsis. Ya choque séptico es 2 milimol por litro. Ahora, vemos rápidamente con la cuestión de las causas, es que aproximadamente 49 millones de personas están afectadas por esta condición, de las cuales 11 millones de muertes son causadas por este síndrome, pero el 19,7 de todas, representa apenas el 19,7% de todas las muertes. Ahora, la condición es que se ha visto que la mortalidad de la sepsis es hasta de un 60%. Los tipos de choque, tenemos cuatro importantes que vamos a observar. El más importante que van a encontrar ustedes es el distributivo. ¿En qué condición pasa esto? Nosotros tenemos un gasto cardíaco que va a estar condicionado por la frecuencia cardíaca, que va a estar condicionado por la cantidad o el volumen que eyecta el ventrículo izquierdo por minuto. Eso es lo que nos va a generar un gasto cardíaco. Pero uno de los factores que más va a afectar esta condición del gasto cardíaco son las resistencias vasculares sistémicas. Estas resistencias vasculares sistémicas, si yo las tengo dilatada, ya lo hemos hablado cuando vimos enfermedad vascular cerebral, cuando vimos traumatismo craneoencefálico. En estas situaciones específicamente, encontramos que el flujo que tenemos, perdón, el volumen de sangre que tenemos es el mismo, pero si habíamos quedado que si yo pongo una manguera que sea el doble o triple de grueso, mi flujo va a disminuir, porque la presión como tal va a disminuir. Entonces, aunque yo tenga la misma cantidad de volumen,
esta va a ser insuficiente para las demandas que yo tengo. Entonces, en lo que es el proceso, el choque de tipo séptico, el choque neurogénico, que es sobre todo ocasionado por trauma o sobre todo por dolor, y el choque, este, se me está olvidando el último, anafiláctico, son aquellos en los cuales las resistencias vasculares sistémicas aumentan, a tal grado que el flujo evidentemente disminuye. Y aunque nosotros no estamos teniendo una pérdida de volumen, sí estamos teniendo una pérdida de flujo porque la presión disminuye secundario a que los vasos se han dilatado. En el cardiogénico, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay una falla de la bomba cardíaca per se. Y esto es sobre todo secundario porque esta bomba mecánicamente tiene alguna afección. Lo más común, infarto agudo miocardio. La siguiente condición en la que vamos a encontrar son tamponades y sobre todo valvulopatías. Estoy seguro que ninguno de ustedes, o si a lo mucho uno o dos, se habrán hecho un ecocardiograma, pero todos en cierta forma deben de tener alguna valvulopatía, sobre todo una insuficiencia. Lo más común es la mitral perdón, la tricuspidia, pero pues esto no les está condicionando en teoría alguna condición. La situación es que, por ejemplo, con los procesos infecciosos que se tuvieron por la pandemia, háblese de COVID, háblense de influenza sobre todo, son virus que mostraron un cardiotropismo. Esto quiere decir que afectaban, o sea, no solamente crecían en corazón, no solamente se dividían, afectaban la función de lo mismo y causaban miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías inducidas por sepsis, lo que generaba una afección como tal de la bomba. Evidentemente, al momento de que el corazón no late de manera adecuada, cuya presión es mucho menor para la disminución de la fuerza que tiene de contractilidad, pues entonces nos encontramos ante esta condición. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, sí, pero el gasto cardíaco va a estar tumbado. Entonces, a pesar de que aumente la eyección y las resistencias vasculares sistémicas aumenten, a final de cuentas el corazón no está latiendo de la manera adecuada, no se está contrayendo de la manera adecuada. Y aquí también podemos encontrar, perdón, entonces esta condición es la que vamos a encontrar más marcada. En el caso del hipovolémico, trauma, sobre todo trauma, pero tenemos dos grandes vertientes, el hipovolémico oligoémico y el hipovolémico no oligoémico. En qué se diferencian? El oligoémico nos está hablando propiamente de que estamos perdiendo material o componentes sanguíneos, estamos perdiendo hematíes. Entonces ya habíamos quedado que ustedes transportan hasta 0.031 milimol de litro perdón, de oxígeno libre en sangre. Y que en cambio, cuando lo tienen unido a hemoglobina, transportan hasta 1.34 milimoles por litro, cuando esta hemoglobina está saturando al 100%. Si ustedes tienen pérdida de matías, ya hemos hablado que por muy buenas que sean las soluciones cristaloides, sean Ranger lactato, sea Plasmalite, no va a ser lo mismo que tengan ustedes la hemoglobina. Entonces, si comparan cuánto transporta la hemoglobina, que es 1.34 versus un 0.00, perdón, 0.31, pues es muchísimo la diferencia. Entonces, en un oligoémico, como les decía, pierden sangre. En un no oligoémico, deshidratación. ¿Y qué es lo más común? Pues que la persona tenga diarrea. ¿Sale? Eso es muy común en ancianos y sobre todo pacientes que tienen VIH. Entonces, ojo con estas condiciones. Aquí, evidentemente, lo que vamos a hacer nosotros es restaurar volumen, pero tenemos que hacer un volumen efectivo y un volumen de estrés. El volumen de estrés, soluciones cristaloides de 10 a 20 minutos por kilogramo de peso. En cambio, cuando hay pérdida de matías, lo que nosotros necesitamos es un volumen efectivo. Por tanto, lo que vamos a transfundir son hemocomponentes. En el cardiogénico, evidentemente, vamos a hacer que las resistencias vasculares sistémicas aumenten. Vamos a ponerle norepinefrina y posteriormente vamos a iniciar con el uso de iniotrópicos. ¿Y cuáles tenemos? El adobutamina y el levosimendan. ¿Cuál es mejor? El levosimendan. Disminuye la condición de la mortalidad. ¿Qué pasa con la dobutamina versus el levosimendan? El levosimendan tarda en empezar el efecto. Entonces, cuando yo tengo un choque cardiogénico en agudo, una insuficiencia cardíaca en agudo, debo de iniciar con dobutamina. Y finalmente el obstructivo, pues encontramos estas condiciones que son tanto pueden ser asociadas a trauma como procesos infecciosos o quirúrgicos. ¿Qué tenemos? El tamponaje cardíaco es una de las principales cuestiones. Me parece que a ustedes les mostré una pericardiocentesis que se hizo de un paciente que tenía secundario un proceso precisamente infeccioso.
y pues, se ve la mejoría con respecto a ello. Entonces, muchas veces el paciente está en datos francos de choque y aunque yo le ponga un inotrópico, aunque yo le ponga un vasopresor, lo que yo necesito es simplemente desobstruirlo. ¿Y cómo? Pues drenando esta condición del tamponade cardíaco, o también podemos encontrar la tromboembolia pulmonar. A final de cuentas, el obstructivo es resolver la causa, básicamente es quirúrgica, o si es una TEP menor, se puede trombolizar. Hipovolémico, tenemos que ver si es no oligoémico, básicamente con soluciones, y tenemos nada más que cuidar cómo las vamos administrando. Ya les dije 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso para una hora, y de allí ir reponiendo de manera paulatina, sin pasar los 35 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas. Cardiogénico, iniciamos con vasopresor, iniciamos con inotrópico y de allí resolver el problema per se. Si es un infarto, trombolizar y después hacer la intervención coronaria percutánea. Si es una insuficiencia cardíaca, mejorar la clase funcional con diuréticos de ASA y dar los cuatro pilares para la insuficiencia cardíaca, es decir, el inhibidor de mineralocorticoides, el entresto que es se me fue el sacubitilo con el valsartán, la condición del SGLT2, el inhibidor del SGLT2, que es la parglifosina, y aparte nuestro diurético de asa. Con estos cuatro mejora esta condición, y si es por una condición secundaria a un proceso infeccioso, pues tratar de esta también esa causa infecciosa. Y el distributivo, si es una condición de anafilaxia, empezamos con difenhidramina, 50 miligramos, perdón, 40 miligramos a 50 miligramos intravenosos. Continuamos con hidrocortisona, que van de 100 hasta 300 miligramos, y o prednisona. Lo ideal es hidrocortisona, y les diré el por qué. La hidrocortisona actúa sobre inhibiendo el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta es el encargado de que se produzca interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Si ustedes lo hacen con hidrocortisona, disminuyen la condición de la tormenta de citocinas, por eso es importante. Si es un neurogénico, tratando básicamente el dolor, y si es un séptico, evidentemente, con el proceso infeccioso tratándolo. Bueno, ahora las etiologías. El principal y el más importante es a nivel abdominal. Sí, a nosotros los urgenciólogos siempre nos hacen el meme de que si hay una encefalopatía secundaria a proceso infeccioso y nosotros decimos, oh, es una IBU, y todo lo tachamos de IBU. Pues sí, muchas veces hacemos eso. Luego hay muchos adscritosaurios que que solicitan examen general de orina porque no le encuentran otro foco. Pero no, el más importante es a nivel abdominal, es hasta el 47%, sobre todo procesos apendiculares y de vesícula, secundario de procesos intestinales per se. Pulmonar hasta un 33%, de allí un urinario, pero un tejidos blandos 8%, 7% urinario y 5% articulares. ¿Cuáles son los agentes más importantes que nosotros encontramos? Gran positivo, sobre todo Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. El aureus es muy importante porque a final de cuentas, sobre todo lo que son los procesos tanto respiratorios, abdominales y sobre todo de tejidos blandos, porque a final de cuentas es una bacteria saprófita de nuestra piel. Entonces, el no tener una condición de adecuada higiene junto con los gram negativos, sobre todo E. coli, pues nos hace que transportemos estas bacterias, y al momento de que tenemos alguna condición de compromiso, pues evidentemente caigamos en el dato del proceso infeccioso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en primeras instancias? La disfunción circulatoria, y va a ser la célula. Tenemos una fuente de infección, la cual va a permitir que se diseminen estas bacterias, que ingresen al torrente sanguíneo, y que al momento de que el cuerpo lo detecte, como digamos que la sepsis es una respuesta disregulada. Si recuerdan, una vez que empiezan los procesos infecciosos e inflamatorios, los primeros en llegan son los neutrófilos, pero para que lleguen tiene que haber un proceso de extravasación. Para que este proceso de extravasación se genere, debe de haber una dilatación de los vasos para que las fenestraciones, es decir, la unión entre célula y célula, se amplíe, y eso causa tanto fuga de líquidos como también fuga de estos procesos bacterianos. De allí, lo siguiente es que la inflamación no se va a controlar y va a generar efectos metabólicos, sobre todo de hipoxia y luego isquemia, posteriormente procesos de anaeróbicos, y esto va a generar que el hospedero tenga una respuesta que va bastante irregulada por la perpetración de esta tormenta de citocinas. Entonces empezamos nosotros la reanimación, sin embargo nos vamos a dar cuenta que ya es una condición tarde, sobre todo si se trata después de 3 horas de que ha iniciado el proceso, y podemos llegar a un estado refractario pese a la reanimación hídrica. Por eso es que vamos a empezar a emplear los vasodilatadores, pero los vasopresores. Ahora, aquí lo tienen.
Vamos a tener entonces un vaso. En este vaso, si se dan cuenta, están los neutrófilos o polimorfonucleares. Y una vez que hacen esto, vienen la circulación, empiezan con el movimiento, empiezan con el rodamiento, posteriormente hacen una unión estable, salen las integrinas y las moléculas de unión celular de tipo 5 y tipo 1 o la SICAM, y de allí pasan a donde tengamos la condición del proceso agresor. Tenemos dos formas en las cuales se van a iniciar. Una son las anafilotoxinas, como son las condiciones del C3A y C5A, y también encontramos que a través de las células cebadas, también pueden ser las células dendríticas o incluso los macrófagos, empiezan a liberar interleucina 8, lo cual atrae más neutrófilos cuya función va a ser llegar a este proceso para empezar a fagocitar y digerir las bacterias. Recuerden, el neutrófilo no presenta antígenos, por lo tanto, no es una célula presentadora de antígenos, lo que quiere decir que a final de cuentas es una respuesta innata siempre, siempre, siempre. Entonces, van a actuar siempre que haya una irrupción sobre la barrera física. Evidentemente, si esto ocurre dentro de un tejido, vamos a encontrar que la respuesta se va a diseminar, pero ya a nivel hematógeno y a nivel interior dentro de cada tejido. Entonces, aquí como ustedes lo pueden ver, vamos a ver que tenemos una fagocitosis, pero esta puede ser activada en primera instancia desde que haya un proceso infeccioso con un agente propio o porque haya patrones relacionados a patógeno o patrones moleculares asociados a patógeno o patrón de reconocimiento de patrones. Entonces, bajo esta premisa, empieza la secreción de citocinas, sobre todo cuando ya empieza a haber una segunda exposición dentro de este individuo. Entonces, lo que se va a generar en una respuesta celular, básicamente una que es innata, es siempre el mismo tipo de respuesta, sobre todo mediado por monocitos, macrófagos y polimorfonucleares. Pero cuando nosotros encontramos que hay una situación en la cual ya se encuentran dañados de manera intracelular estas bacterias por agentes exógenos y patógenos, entonces lo que esta célula empieza a hacer es manifestar perdón, al exterior de su membrana, pues estas moléculas asociadas a daño, sobre todo pueden ser por tipo caspasas, por liberación del SMAC diablo, o puede ser por simplemente señalización intracelular con el complejo de histocompatibilidad tipo 1. Una vez que esto se genera, va a haber una apoptosis y una liberación de citocinas, pero la condición que nosotros vamos a encontrar es que cuando hay un proceso de apoptosis, esto es regulado, no causa un proceso inflamatorio. Mientras que cuando hay alguna situación que respecto a que sea un proceso inflamatorio, todas las partículas y los radicales libres van a ser liberados, generando que todo el tejido que está adyacente también sea alterado. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Hay algo que se llama inmunosenescencia. Esto quiere decir que nosotros envejecemos. Se habla que a partir de los 24 años ya no tenemos esta situación de un proceso inmunológico tan fuerte, sobre todo a nivel de la respuesta inmunitaria adaptativa. Se va perdiendo la memoria, el sistema está enfrentándose a situaciones inflamatorias crónicas, lo cual básicamente le va a generar un estrés y una decadencia de la respuesta inmunológica. Por tanto, la disfunción orgánica, así como las condiciones de agregación con los procesos infecciosos, pues van a ser mucho mayores. Bajo esta premisa, es mucho más fácil que haya alteraciones, por ejemplo, en el cerebro, de que haya un estado mental que se altere mucho más fácil, alteraciones con respecto al frío, al moteado o al llenado capilar, así como una reducción básica del flujo urinario. Y esto porque lo que se busca hacer es que la respuesta inflamatoria va a ser tanto que si de por sí en un choque distributivo como es el séptico y vamos a tener disminución del aporte de flujo sanguíneo, bueno, este se va a sentar y va a ser mucho más fácil que el paciente se agrave de manera rápida. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos en esta tabla en la cual encontramos que la respuesta innata va a ser cuestión de horas o minutos que se active. Y esto lo pueden hacer a través de los receptores célula T o de los patrones moleculares asociados a patógeno. Una vez que esto se hace, empieza con la liberación de interleucina 1, 6, interleucina 8, que es quimiotáctico, interleucina 12, 18, factor de necrosis tumoral alfa y interferón gamma. Una vez que esto hace, pues puede ser por activación del complemento, que puede ser también por activación de inmunoglobulinas como es la M, que es básicamente inespecífica, se empieza el proceso inflamatorio. Alrededor de unas 72 horas ya habrá una respuesta inmunitaria,
pero que ya empiece con la presentación como tal de los antígenos hacia los linfocitos B y los linfocitos T, para que estos empiece con la condición de generar la memoria inmunológica y que posteriormente, en un proceso más o menos de 10 a 14 días, tengamos una respuesta humoral en la cual hay producción de inmunoglobulina M, pero ya más específica, o inmunoglobulina G en cualquiera de sus cinco vertientes. ¿Cuál es la situación que debemos de tomar muy en cuenta? Es que a final de cuentas, si nosotros tenemos un paciente que tiene deterioro, un deterioro importante, o por ejemplo, que tengamos un paciente con mecánica ventilatoria invasiva, vamos a generar que la humidificación del sistema respiratorio sea un problema, un detalle en el cual va a hacer una inmunoparálisis, en el cual los cilios ya no producen el moco, las bacterias o virus que tengan hialuronidasa tienen la capacidad de infectar mucho más rápido este tejido y vamos a empezar a encontrar muchos problemas de infecciones nosocomiales. Entonces, bajo estas premisas, una vez que tenemos estas condiciones, vamos entonces a producir que las células de los linfocitos T vírgenes vayan a evolucionar a dos grandes estirpes. Los CD4, que básicamente son una respuesta inflamatoria, y perdón, los CD4 que son una respuesta humoral de cooperación, en la cual básicamente van a encargarse de que las células que estén infectadas les van a dar mayor cantidad de interferón gamma. Y esto para que puedan tener una recuperación intracelular. Pero en el caso de lo que son las CD8 y las NK, van a disminuir la producción de interferón 4 y lo que van a generar es la unión con el CD40L para que haya una destrucción de todas estas células que están infectadas. Y esto evidentemente está pues realizado por la presentación de antígenos que se hizo previamente por las células presentadoras profesionales, ya sea células dendríticas y macrófagos o incluso linfocitos B. Entonces, esto va a generar que haya en el caso de que haya mayor liberación, sobre todo de NK, pues que los niveles de interferón gamma disminuyan, la producción de inmunoglobulinas, sobre todo las específicas, vayan también a disminuir, y que haya mayor respuesta de interleucina 6/8, así como los interferones, factores de necrosis tumoral, perdón, para que haya un proceso inflamatorio. La interleucina 10 y la interleucina 1 RA son importantes para un proceso llamado inmunotolerancia. Esto es muy importante para evitar los procesos inflamatorios, junto con otro tipo de linfocito llamado FOXP3. Si tenemos nosotros aumentados las citocinas proinflamatorias, evidentemente las antiinflamatorias van a estar disminuidas. Y esto va a causar que todavía la infección sea mucho más desregulada y por tanto afecte más al individuo. Les presento entonces las formas en las cuales se puede ver la diferencia entre inmunidad innata y una adaptativa. En la innata encontramos macrófagos, natural killer, neutrófilos, células dendríticas y por ahí nos hace falta también incluso los monocitos. Pero en la respuesta de citocinas lo único que hace es inflamar. Recuerden que las citocinas son básicamente las hormonas del sistema inmunológico. El complemento también es una parte importante de la inmunidad innata. Lo que nosotros vamos a encontrar que es ya per se la adaptativa son las células plasmáticas que producen inmunoglobulinas específicas, ya sean clonas, uniclonales o, o policlonales. Y la diferenciación de los linfocitos T vírgenes a linfocitos T cooperadores de ayuda o reguladores. Bueno, entonces teniendo esta condición, me parece que ya queda importantemente explicado cómo se va a hacer este proceso de filtración para que lleguen las células de defensa al sitio de inflamación. Y de allí, pues nosotros veamos cómo estos receptores van a estar básicamente eh, y dirigidos a cierto tipo de patógeno asociado. Encontramos que el uno, pues por ejemplo, va a Neisseria meningitis, el 2, el 4 van a las bacterias Gram, pero el 2 va a las positivas y el 4 a las negativas. Mientras que se habla también que el 3 y sobre todo el 7 van dirigidos contra bueno, diversos tipos de virus. Tenemos un interesante que es el receptor tipo 8, pero este va contra VIH. Si ustedes tienen la carencia de un factor que se llama CXCR3, no van a tener
la condición de que puedan ser infectados por el virus. O sea, van a ser portadores, pero pueden librarse de la situación de comprometerse con ser infectados por este virus. El 10 todavía es desconocido, incluso el 3 también se le da un componente desconocido, pero se piensa que es dirigido a virus, mientras que el 11, aparte del Toxoplasma gondii, se habla de que también puede ser para hongos. Entonces, aquí tienen básicamente ustedes la estructura de un lipopolisacárido. Tenemos la cadena O, tenemos el lípido A y tenemos la cobertura interna y externa. Estos básicamente son los encargados de que activen los patrones de reconocimiento de patrones ante una respuesta. Y lo que encontramos acá es básicamente el proceso que les he explicado con respecto a cómo se va generando este proceso de identificación, diferenciación, presentación de antígeno y memoria inmunológica, además del proceso de la resolución de infección. Recuerden que una de las funciones del sistema inmunológico es la reparación de tejidos. Entonces, cuando ya hay presencia de resolución del proceso infeccioso, la interleucina 13 y la 4 son las encargadas sobre todo de que se haga este proceso de remodelación. Entonces, aquí tenemos otro tipo de, bueno, los otros ligandos que se pueden encontrar con respecto a las bacterias. Están las flagelinas, los ARN virales que se pueden estar, los peptidoglicanos, e incluso están otros que son los ligandos desconocidos. Entonces, todas estas moléculas que tienen ciertos patrones ya están bien identificados por el sistema de defensa. Si se presentan, vamos a encontrar que van a desencadenar esta respuesta. Bien, aquí tienen un lipopolisacárido, pasa el receptor de célula del linfocito T, pero aquí una vez que se une con el CD14, agarra y va a amplificar junto con un correceptor que se llama M2 a que hay una respuesta de tirosinasa para que a través de la ruta del MIT de 88 se desfosforiline algo que se llama IRAC. Ese IRAC va a entrar en contacto con algo que se llama TOLIP, lo que va a generar que el TRAF de tipo 6 vaya a desfosforilizar la cadena para que el MAPK o el inhibidor de capa, ¿cómo se llama? Inhibidor capa, vaya también su complejo, junto con el TRAP y los PKR, vayan a desfosforilarse o indirectamente a través de la fosforilación del receptor de tipo 3 vaya a presentarse para que lo que haga es un acoplamiento de la cadena inhibidora del factor nuclear kappa beta y entonces al momento de que desfosforile este inhibidor, entonces el factor nuclear kappa beta se puede activar, este se va a nivel nuclear y lo siguiente que va a generar es la producción de citocinas. Entonces, aquí es básicamente el proceso y lo que va a estimular a la liberación de esto, pues ya sabemos que es un proceso proinflamatorio. Ahora, una vez que nosotros entendimos cómo está este proceso de séptico, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es pues diagnosticarlo. Pruebas tempranas, encontramos la proteína C reactiva. Los valores normales son menores a 0,8 miligramos sobre decilitro. Otros hospitales, por ejemplo, la raza se maneja que es menor a 0,05 miligramos por decilitro. Esta solamente lo habla de que es un proceso inflamatorio, nada más, no nos dice más. Puede ser inflamación incluso por ejercicio extenuante, pero pues es un factor orientativo. La procalcitonina muy importante, un producto derivado de la tiroides, que nos habla sobre todo de procesos infecciosos que se están dando en las primeras horas. Se habla de que si es mayor a 0,5 nanogramos por mililitro, pero menor a 1, habla de un proceso viral y si es mayor a 1 ya te está hablando de un proceso bacteriano, solamente en las primeras 6 horas en etapas iniciales. La velocidad de sedimentación globular también va a ser algo que va a estar incrementado. En hombres lo normal es de 0 hasta 29 milímetros por hora, pero en las mujeres, y en hombres es de 0 a 22. Y el dímero D, que ya les había explicado en sus clases previas, que en menores de 50 años son hasta 500 nanogramos por mililitro. Pero posteriormente va subiendo uno por cada año, o sea, a los 51 el límite es 510, 52, 520 y así. A los 85 son 850. Y las otras condiciones que nosotros podemos utilizar sería propiamente ver las citocinas, el perfil de citocinas a través de un lector de ELISA, pero no se tienen. Entonces, son situaciones pues bastante ideales, pero que son en la práctica pues poco, poco prácticas, pues no son factibles. Tenemos una escala que se llama Kurosawa y en esta pues es una
escala rápida en la cual nos toma la tensión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria y la alteración del estado mental para darnos un puntaje. Y esta puntuación básicamente nos habla de los pacientes que tienen una sospecha de mortalidad alta y aquellos que tienen mayor riesgo de mortalidad fuera de la unidad de cuidados intensivos. El lactato, como les había mencionado, es una molécula que nosotros producimos en todo momento. Se habla de que lo normal que producimos son de 700 a 800 milimol por litro, pero tenemos una capacidad de depuración de la misma de hasta 1000. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que no debe de sobrepasar los niveles de 2 milimol por litro. Les hablaba que si ustedes tienen 1.8 en el contexto de sepsis, deben de pensar que ya es un paciente que tiene alta probabilidad. Perdón, si tienen 1.8 en un paciente con un contexto de infección, es un paciente que tiene ya básicamente sepsis. Mayor a 2 es diagnóstico para que pensemos en una sepsis. Y esto es secundario a que la inflamación está causando hipoxemia, misma que reduce el flujo hacia los tejidos y por tanto aumenta el metabolismo anaeróbico. Entonces, una vez que nosotros tenemos un paciente con sospecha de infección que tiene un Quick-SOFA que está mayor a 2 puntos, entonces lo que nosotros necesitamos es monitorizar la condición clínica. Si hay alguna condición de una ventana de choque o pensamos directamente que ya puede haber una disfunción orgánica múltiple, tenemos directamente que este paciente dejarlo hospitalizado. Pero si este paciente ya da un SOFA, no un quick SOFA, un SOFA de 2 puntos en el cual ya estamos midiendo la condición de la saturación de oxígeno, la temperatura, la creatinina, la urea, en la que vemos la frecuencia respiratoria, el uso de vasopresores. Bueno, entonces ya es un paciente que tenemos que darle un tratamiento con líquidos, pero de manera inmediata. Acuérdense, la primera hora. En teoría, ustedes inician con líquidos y hacen sus hemocultivos y posteriormente agarran y antes de la que culmine la primera hora, tienen ustedes que ya haber iniciado el antibiótico. Entonces, un choque séptico es un choque distributivo, lo que quiere decir que es un choque vasodilatado. Vamos a encontrar que la tensión arterial sistólica es menos de 40 milímetros de mercurio. La diastólica es desde 60 el punto de corte, pero ya bien marcada es menor a 40. La disminución de la tensión arterial basal básicamente se ve de mayor al 20%, al cual añadimos que hay un proceso infeccioso y que tenemos más de 1.8 de lactato solo como balón predictivo. Aquí están, como les mencionaba, las condiciones para el sofá. Igual ahorita les paso la diapositiva para que lo vean. Y la otra condición que nosotros tenemos es el News Score, que es básicamente una escala que nosotros utilizamos de entrada ya en urgencias para determinar, pues, cada qué tiempo va a requerir la monitorización de signos vitales. Van desde cada 4 horas, una vez cada 8 horas, una vez al turno, hasta cada 2 horas o atención horaria, o ya directamente que pensemos en la condición de que este paciente va a requerir una atención en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando tiene una puntuación mayor a 7. Entonces, el inicio, al menos de la primera hora tras el diagnóstico de sepsis, nosotros tenemos la fuerte recomendación de que iniciemos la reanimación con líquidos. Y una vez que nosotros tenemos ya la toma de los cultivos, tenemos que iniciar con el tratamiento antimicrobiano. Ya les había mencionado de la guía Sanford, considero que es una inversión bastante buena, son como 600 pesos al año, que deberían de ustedes tenerla para cuando inicien su internado, cuando estén en el servicio y para posteriores situaciones. Si no, pues aquí básicamente es un resumen que se tiene de ciertos consensos que se hacen de la ITSA en la cual la infección del tracto urinario dice que es un beta-lactámico, antiseudomona más un aminoglucósido. Si es en el hospital, lo mismo. Si es respiratorio, es beta-lactámico más inhibidor de las beta-lactamasas más un macrólido. Y si es adquirido en el hospital, es básicamente un beta-lactámico, pero que es antiseudomona más un macrólido. Intraabdominal, quinolona más metronidazol, lo mismo es en el hospital. Si ya está hospitalizado y tiene un proceso de condiciones asociadas, incluso el siguiente que les dice es piperacilina tazobactam. Pide tejidos blandos, si es purulenta es vancomicina o clindamicina. Y si ya está de plano purulenta esta condición, va piperacilina tazobactam más vancomicina. Si es relacionado al catéter, básicamente eso ya se trata a nivel hospitalario. Vancomicina sería el ideal, pero si no, con el otro que se inicie es con cefepime. Y si no tenemos idea de dónde pueda venir, pues tenemos que iniciar si es a nivel hospitalario, es betalactámico, que sea un tiseudomona, más vancomicina, más aminoglucósido o quinolona. Bueno,
Una vez que nosotros entendemos que es un paciente que tiene una bacteria que es metil resistente, entonces vamos a utilizar, si es Pseudomonas, pues es un antibiótico de amplio espectro, que se tiene que utilizar básicamente ver todo este cuadro que ha tenido en los últimos 3 meses. Y además de esto, tenemos que pues ya iniciar el tratamiento previo con una hospitalización, sobre todo cuando ya tienen más de 4 días con choque, es uno de amplio espectro, pero que tenga la condición de antibacteriolactamasas. Y si es fúngico, básicamente tenemos que ver si tiene neutropenia, si tiene antecedentes de uso de corticoides, de cirugía abdominal, se va para la unidad de cuidados intensivos y se tiene que dar la nutrición para integrar con el uso de antibióticos de amplio espectro. Bueno, entonces, una vez que iniciamos, cristaloides. ¿Cuánto de 20 a 30 minutos por kilogramo de peso en la primera hora? De allí, lo que les había comentado, cultivos. Tenemos que tener los cultivos para que posteriormente podamos ajustar esa antibiótico-terapia empírica. Ya aquí las condiciones se las dejo para que ustedes la puedan leer. Esto es básicamente una tabla que nos habla del protocolo ROSE. Primera fase reanimación, segunda fase optimización, tercera es estabilización y la cuatro es la de desescalonamiento básicamente, para que vayan viendo cómo se va haciendo este esquema.